Bueno, damos inicio. Yo quisiera empezar saludándoles, saludar a nuestro conferencista invitado la tarde de hoy, al doctor Alejandro Vázquez, a los profesores de la Universidad de la SUAY, de manera especial a los profesores de la cátedra de la asignatura de Antropología que llevan adelante este proyecto, a los estudiantes y al público en general que nos acompaña. En nombre de la Universidad de la SUAY les damos la bienvenida a la Cátedra Permanente de Antropología. Este es un espacio de difusión y discusión sobre temáticas que conciernen a la antropología en la contemporaneidad. Es un espacio no curricular, abierto y libre, en el que participan mensualmente en calidad de expositores, profesionales invitados de diferentes universidades e institutos de investigación del país y del exterior. En esta ocasión hemos creído pertinente abordar la relación espacio, ciudad y cultura a partir de los aportes de Michel de Certeau, historiador, teólogo, filósofo, semiólogo, un ecléctico pensador francés del siglo XX. De Certeau, entre sus diferentes ámbitos de estudio, realizó importantes contribuciones para la comprensión simbólica del Mayo francés y sobre todo se interesó por lo que él denominó las artes del hacer, aquellas que ocurren en la vida cotidiana y que la organizan, ámbito que estudia con detalle en el primer tomo de la obra La invención de lo cotidiano. Aspectos como la distinción entre táctica y estrategia, los andares de la ciudad, la no pasividad de los habitantes frente a lo planificado por técnicos y políticos, la necesidad de comprender la ciudad desde dentro, desde lo cualitativo o a ras del suelo, como él lo plantea, son cuestiones fundamentales para pensar hoy la ciudad y sobre todo lo urbano, y son a su vez cuestiones íntimamente vinculadas con la antropología cultural. Por ello hemos invitado a un experto conocedor de la obra de Michel de Certeau y antropólogo con amplia experiencia, el doctor Alejandro Vázquez Estrada. Alejandro nos acompaña desde México, es antropólogo, profesor investigador del área de antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diversas publicaciones en revistas de divulgación científica, libros y medios electrónicos, coordinados por diferentes instancias mexicanas e internacionales sobre las temáticas de antropología urbana, identidad, territorio, pueblos indígenas, desigualdad social, patrimonio, agua y poder. También ha explorado las temáticas de la metodología de la investigación antropológica, el trabajo de campo y la etnografía. En 2018 coordinó el libro Etnografías, tácticas y estrategias para el registro y análisis cultural, editado por la Universidad Autónoma de Querétaro, y en el 2019, junto con el Colegio de San Luis, participó en la coordinación de la obra colectiva Experiencias de Exploración y Práctica Antropológica, Querétaro, San Luis Potosí y otras latitudes. Actualmente es coordinador académico del proyecto interinstitucional Plan de Salvaguardia de la Expresión Declarada por la UNESCO, Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los pueblos otomí chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. El doctor Vázquez nos presentará hoy la ponencia Las contribuciones de Michel de Certeau para el estudio de la ciudad, la cultura y el espacio. A lo largo de su exposición, el público está invitado a escribir sus preguntas y comentarios en el chat. También les invito a registrar su asistencia en el formulario que les enviaremos por ese mismo medio. Le dejo la palabra a Alejandro, al tiempo que le reitero el agradecimiento enorme que tenemos por haber aceptado esta invitación. Gracias, Alejandro, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas, allende, más allá de las fronteras mexicanas, especialmente en el Ecuador. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una charla en relación a este pensador que, como lo ha introducido de una muy buena manera Gabriela, es uno de los brillantes e ilustrados pensadores emblemáticos del siglo pasado. Y en ese sentido, un poco la iniciativa de esta charla es tratar de articular desde el hilo conductor de Michel de Certeau, especialmente en estos dos volúmenes de La invención de lo cotidiano,
esta posible articulación que existe entre ciudad, cultura y espacio. Estos son tres de los grandes temas que obviamente desbordan a los campos disciplinares. Irían más allá de lo que pensamos y lo que entendemos como antropología, más allá de lo que pensamos como la historia, más allá de lo que pensamos como la arquitectura, más allá del urbanismo. Y son más bien como plataformas de encuentro en términos temáticos y obviamente también plataformas en términos analíticos y metodológicos. En ese sentido, un poco la charla del día de hoy estará estructurada sobre algunos de los elementos del pensamiento de Michel de Certeau y también algunas posibles recomendaciones para que ustedes como estudiantes o como interesados en esta clase de fenómenos puedan tener algunas pistas, como lo diría el mismo Michel de Certeau, algunas tácticas y estrategias para aplicar cierto tipo de componentes conceptuales en cierto tipo de diseños metodológicos. De tal manera que cuando vamos a hablar de este gran y maravilloso pensador, vamos a, primero que nada, lo vamos a situar en una Francia, en un París bastante particular, ¿no? En un París que está lleno de participación social, lleno de una ebullición política, lleno de un conjunto de pensadores y de hombres y mujeres ilustradas que están ubicando no solamente el fenómeno de la aplicación de los conocimientos hacia una reflexión crítica de la realidad, sino que también están observando el modo en el cual la ciudad genera un conjunto de implementaciones que modera, que organiza, pero también que norma los modos de convivencia. De tal manera que esta generación muy interesante de pensadores van estableciendo de una manera mucho más integral las posibilidades que tienen los estudios relacionados con el ámbito de lo urbano, pero más allá de una sola disciplina. Comienzan, por ejemplo, a abrevar de distintos modos de pensamiento situando dos elementos que me parecen muy importantes tomar en consideración. El primero, que tendrá que ver con el proceso histórico de la construcción de las ciudades. Y por otro lado está el proceso político en el cual las ciudades manifiestan sus distintas asimetrías sociales y culturales. De tal manera que en esas dos plataformas es como vamos a leer la obra de Michel de Certeau. Desde una plataforma con una perspectiva histórica, porque Michel de Certeau nos argumenta de una manera suficiente que justo las ciudades son reflejo del espíritu del tiempo. Y en este sentido, el espíritu del tiempo nos va a caracterizar las distintas etapas de construcción de continuidades y rupturas en la edificación de la memoria colectiva. De tal manera que esta visión de largo alcance de la historia nos da por consecuencia, desde un punto de vista de Michel de Certeau, el poder comprender lo que le llama las arrugas de la ciudad, que se tratan de los hitos de la memoria, de cómo cierto tipo de individuos y colectivos plasman al interior de los edificios, de los espacios públicos, de las viviendas, de los monumentos y obviamente de la calle, un conjunto de manifestaciones que progresivamente se va transformando. Eso es bien interesante porque desde este punto de vista podemos ubicar que para Michel de Certeau la ciudad es un sistema complejo e integrado, donde se encuentran anidadas distintas formas de acción colectiva. Formas que van desde una unidad primaria, que es la casa, hasta formas más extensas, vinculadas con el espacio público. Y ahí es donde tiene que ver la calle, el barrio, la plaza, las fronteras y los límites que se construyen en términos de interacción simbólica y obviamente lo que le va a interesar muchísimo es la elaboración de la memoria.
Si nosotros tomamos en consideración estos elementos, nos daremos cuenta como, por ejemplo, en términos locales, todos nosotros compartimos una memoria y esa memoria además tendrá que ver con distintas fuentes. La memoria de un barrio, por ejemplo, muchas veces tiene que ver con las prácticas del día a día. No así la memoria de una región, que tiene que ver con una historia legitimada por cierto tipo de representantes en términos de los ámbitos del poder. Entonces, si seguimos en este hilo conductor, nos dice Michel de Certeau que en este proceso histórico lo interesante que podemos ver son las continuidades y las transformaciones. Cada sociedad elige para su memoria qué mantener y qué transformar. ¿Cuáles son sus olvidos? ¿Cuáles son sus recuerdos? ¿Cuáles son sus nostalgias? ¿Y cuáles son esos elementos que considera indispensables para su práctica del día a día? Son aquellas justificaciones que le llama la invención de lo cotidiano. Inventar el día, inventar una rutina, inventar la salida del sol y la puesta en la noche. Dice Michel de Certeau, todos nosotros abrevamos decisiones, de micro decisiones que resolvemos de manera indispensable desde el primer minuto que nosotros abrimos los ojos al amanecer. De tal manera que esta dimensión de lo cotidiano, este concepto de lo cotidiano, tendrá que ver también con esta idea de Irving Goffman, otro sociólogo muy importante, en relación a cómo hacemos equilibrios para resolver nuestras necesidades como individuos y como colectividades, poniendo en equilibrio la experiencia y la experimentación. La experiencia que reflejará procesos históricos, pedagógicos, organizativos, de compendios simbólicos particulares, y la experimentación cuando nosotros ponemos a prueba lo que ya conocemos y lo desplazamos a un performance de situaciones novedosas, en contextos diferenciados o en escenarios específicos. De tal manera que para Michel de Certeau, por lo tanto, lo cotidiano abreva, recordémoslo, de una construcción colectiva e individual de la memoria, pero también de un conjunto de prácticas performativas emergentes. Y ahí es interesante cuando podemos intersectar con la segunda dimensión. Recuerden que la primera dimensión tendríamos que haber pensado en términos históricos y la segunda en términos políticos. Dice Michel de Certeau, sin embargo, en la ciudad, esa ciudad que nos muestra la memoria, que nos muestra la memoria del espíritu del tiempo, de la pluralidad, de los modos de relación de los sujetos, también nos muestra la manera en la cual esos sujetos están organizados socialmente. Están jerarquizados, distribuidos, en algunos casos homenajeados y en otros casos invisibilizados. Para ello, menciona Michel de Certeau, tendríamos que abrevar en las formas políticas de utilización de la ciudad. Y eso es interesante porque entonces para él no hay una forma neutra de vivir en la ciudad, puesto que por un lado cada uno de nosotros nos insertamos en esto que llamaría Bourdieu los campos diferenciados. Para Michel de Certeau, cada uno de esos campos tiene una asignación en términos del poder. Es interesante cuando vamos viendo estas dos dimensiones, la dimensión histórica y la dimensión política, inmediatamente nos vienen a la mente un par de pensadores importantes también del siglo pasado, que son Michel Foucault, con la microfísica del poder, y por otro lado el sociólogo Pierre Bourdieu, con su teoría de los campos simbólicos. Entonces, de tal manera que Michel de Certeau lo que hace es una articulación de estas dos formas de pensar a la ciudad. Menuda idea, ¿no? El analizar a la ciudad desde esta perspectiva. Sin embargo, ¿cómo podemos
asir a la ciudad? ¿Cómo podemos hacer una ciudad que se nos desborda, que a diario se inventa, que a diario se destruye al mismo tiempo que se vuelve a construir? Una ciudad que se habita y una ciudad que desplaza. Una ciudad que innova al mismo tiempo que se aferra de una manera brillante hacia su memoria. Es ahí que en esta articulación de equilibrios entre la historia y la política surge la dimensión de lo cotidiano como dimensión de análisis. ¿Cómo podríamos entrarle a analizar algo tan grande como la ciudad? Dice Michel de Certeau, desde el día a día. Y esta propuesta es muy interesante porque entonces el día a día nos ofrece en términos metodológicos una posibilidad de análisis en términos que hasta donde sabemos, para muchos de los seres humanos, el día está constituido por un conjunto de horas. Y ese conjunto de horas tiene determinado tipo de actividades y esas actividades nos vinculan hacia esta dimensión de lo público y lo privado, hacia esta dimensión de la interacción social simbólica y hacia la dimensión donde construimos nuestros modos de relación para significar y delimitar el espacio. De tal manera que, por ejemplo, vamos a pensar en esta pintura de Juan O'Gorman, un pintor que hizo una representación maravillosa de 1950-1949, mediados del siglo pasado, sobre la Ciudad de México. Y es interesante cómo justo esto es una ubicación en términos analíticos, como lo menciona Michel de Certeau, en relación a la táctica y a la estrategia. La táctica para Michel de Certeau tendrá que ver con aquellas formas adaptativas donde nosotros podemos aplicar de modo diferenciado aquellas reglas de convivencia, reglas de significado, reglas de modos de relación, reglas con el espacio. La estrategia tendrá que ver con una dirección, una estratificación y una planificación en términos de cómo generar estos modos de interacción en términos identitarios. Entonces pensemos que la táctica tendrá que ver con cierto tipo de respuestas aplicadas hacia cierto tipo de normas y la estrategia la generación de planificaciones mucho más ampliadas. Y esto es interesante porque lo que estamos viendo aquí en esta imagen es, por un lado, el plano, por otro lado, las tácticas del hacer. O sea, el ejercicio de esa planeación, de esa estratificación, de esa estructuración, de esa interpretación y el modo en el cual se desarrolla. Obviamente lo que estamos viendo es una interpretación de un pintor. Y lo que vemos aquí es otro tipo de manifestaciones. La ciudad, especialmente para aquellos que estamos muy interesados en realizar estudios en estos contextos, como lo señala Manuel Delgado, no solamente devela un conjunto de formas posibles de analizar aquello que nos desborda a las disciplinas de las ciencias sociales. Nos revela la imposibilidad que tenemos para estar metidos en cualquiera de los ángulos del espacio edificado. Cuando en la dimensión de lo cotidiano, Michel de Certeau describe el significado que tienen, por ejemplo, los rascacielos, que nos intentan siempre subir al punto más alto para que desde el punto más alto tengamos la visión más integral, el ángulo que nos pueda dar la representación de todas las miradas, nos dice siempre significará un anhelo el tener la mirada encima del resto de los hombros. De tal manera que en este tipo de consideraciones lo que nosotros observamos es cómo la ciudad se convierte en una unidad de análisis. Cómo la ciudad, desde el punto de vista de la historia, no solamente es una construcción viva
Y también desde el punto de vista arquitectónico, no solamente es una representación de materiales, de dimensiones, de formas de representación de la resistencia y la estructura, sino también de maneras en las cuales en la vida cotidiana se le brinda un símbolo y un significado. Es a partir de ahí que lo que vamos a observar para Michel Desserteaux es que justo en estos análisis que tienen que ver con la ciudad, el espacio edificado es indispensable. Dice que la memoria de las ciudades está construida a partir de materiales. Y eso es muy interesante porque justo vivimos en una realidad contemporánea que, si se fijan, ¿quiénes son los que construyen los edificios más altos? ¿Cuál es el material con el cual están construidos estos edificios? ¿Y cuál es el tipo estético en el cual se proponen estos edificios? Dice Michel Desserteaux, nos reflejan principalmente el espíritu de un tiempo. Ustedes saben que hace siglos quienes construían los edificios más altos eran las iglesias, era la religión. Es más, todavía tenemos muchas poblaciones en América Latina donde no solamente tenían la representación de los edificios más altos construidos en piedra, sino en muchas ocasiones el tiempo también lo tenían relojes de plazas principales de grandes templos y catedrales. Imagínese poder regular y reglamentar el uso del tiempo. Es interesante cómo pasamos de ese tiempo en términos de el andar de los siglos, donde estos edificios, que además tenían una función y una vocación de lo sagrado, hoy en día se mantienen como testigos de la transformación de la ciudad y, como lo vemos aquí, en convivencia con otros modos de representación e intervención de este espacio construido. Hay otro interesante arquitecto que ha tenido un peso muy importante en los estudios vinculados con el espacio edificado, que es Amos Rapoport, el cual él señala también como otro de los elementos indispensables es que cada uno de estos edificios representa un lienzo de símbolos y significados. Si se dan cuenta o si lo analizan o si tienen algún tipo de inquietud o curiosidad, fíjense cómo se llaman los fraccionamientos que se edifican en una ciudad. Muchos de ellos le hablarán acerca de conceptos de naturaleza, de conceptos de bienestar y otros, usualmente los edificios, de conceptos de altitud, de tener la mejor vista, de tener la mejor panorámica, de tener el mejor espacio para la contemplación de la totalidad. Dice Michel Desserteaux que la ciudad se va construyendo y destruyendo a partir de la apropiación diferenciada de cada uno de los individuos. Esto es interesante porque esta idea ya la había percutido otro pensador maravilloso, sin embargo, él es de finales del siglo XIX, George Simmel, que también es otro de nuestros favoritos cuando hablamos de antropología urbana o de urbanismo o de arquitectura. Y George Simmel hablaba acerca de cómo las ciudades son entidades vivas que tienen un control sobre los seres humanos. Y decía George Simmel, el espíritu de las ciudades impone la vida cotidiana de los seres humanos, porque rige dos elementos indispensables. Es tiempo y espacio. ¿A poco usted, cuando hace sus previsiones de tiempo, sabe a qué hora salir de su casa para llegar a determinado punto de la ciudad? Sin embargo, cuando usted sale de su casa, no sabe qué va a pasar en esa distancia. Entonces, a pesar de que tenga una distancia de kilómetros lineales, siempre sucede algo que pueda opacar su puntualidad. Dice George Simmel, lo que sucede es que esa interacción que envuelve a los seres humanos como modo de significación establece el ritmo de las ciudades. Y es el ritmo de las ciudades la manera en la cual se establecen un conjunto
de manifestaciones en términos de sus usos y sus significaciones. Y aquí, bueno, pues ponemos un pequeño ejemplo en relación a cómo durante mucho tiempo, al menos en la sociedad mexicana, en cierto tipo de ámbitos de la sociedad, uno de los lugares principales, más que el Zócalo, más que el mercado, pues como ustedes sabrán, en términos identitarios, pues era la visita obligada hacia el templo de la Virgen de Guadalupe. Este templo no solamente como un espacio sagrado, sino también un espacio identitario, un espacio de visita inigualable y un espacio de construcción de memoria. Es interesante que cuando vamos viendo este tipo de manifestaciones, Michel de Certeau nos habla acerca de cómo históricamente vamos construyendo un conjunto de ideas acerca de nosotros y acerca de los otros. Y estas ideas son tan vastas que van especialmente desde la dimensión de la casa, la dimensión del barrio y la dimensión de la región o del país, o como lo podemos observar, hasta de otras latitudes. Es interesante que nos dice Michel de Certeau que estas interacciones construyen fronteras, fronteras de pertenencia y exclusión. Entonces, si se van dando cuenta, en esta dimensión de lo cotidiano, estamos hablando de modos de representación entre símbolos y significados, modos de relación en términos de pertenencia y exclusión, y también estamos hablando de modos de utilización del espacio. Es interesante que en esta construcción de la memoria, dice Michel de Certeau, la sociedad genera sus propias verdades, verdades que se vuelven estratégicas en el sentido de poder abrigar elementos indispensables para generar un nosotros, o sea, mitos comunes. No solamente las mitologías, dice Michel de Certeau, funcionan en aquellas tradiciones ancestrales, arcaicas, o como lo diría Lévi-Strauss, primitivas, sino también funcionan como parte de una dimensión que todo el tiempo estamos inventando mitologías para darnos cierto tipo de coherencia en la construcción de nosotros. En este sentido, ¿cuántas cosas, y se los pongo a su consideración, no hemos escuchado acerca, por ejemplo, de este fenómeno de la pandemia, acerca de su origen? ¿Cuántas historias no hemos escuchado en el sentido de que es un virus que provino de un laboratorio, es un virus que provino del ejercicio gubernamental de intenciones desconocidas o que provino de una serie de evolución de cepa de un derivado de un comestible de murciélago? O sea, vamos construyendo tantos mitos que dice Michel de Certeau que se vuelven indispensables para construir una dimensión discursiva. Ese es otro de los elementos importantes. Dice Michel de Certeau, la ciudad no solamente se construye en el ámbito de las prácticas performativas, y de ahí una de las cuales tiene principal envergadura es la comunicación, el discurso, la palabra, lo que estamos produciendo, lo que estamos inventando, lo que estamos utilizando como modo de conexión. Y desde ahí nos dice el discurso no solamente representa el espíritu de la cuestión del modo de relacionarnos, sino también representa los mensajes que fluyen en términos de las identidades sociales y los modos en los cuales se apropia cada uno de los individuos. Es interesante que cuando vamos viendo esta dimensión, obviamente, instituida desde un punto de vista analítico de la historia, político, desde las asimetrías y de la diversidad, vamos ubicando que también la construcción del discurso opera de la misma manera. Dice Michel de Certeau que los discursos son al final de cuentas representaciones muy tangibles
de los modos en los cuales significamos la cultura. Y dice, y en la ciudad, el discurso es uno de los elementos indispensables como categoría de análisis. Hay dentro de la invención de lo cotidiano 1, las narrativas, hay un apartado muy particular que se llama las narrativas de los caminantes, cuando dice además que cada discurso se va construyendo a partir de los modos en los cuales interactúan los viandantes, los caminantes, o como lo diría Manuel Delgado, los urbanícolas. A mí me gusta mucho ese tema, ese neologismo. Dice Michel Dessertaux, el caminante es el que va dibujando, así como si viéramos un GPS en la calle, trayectos que conectan puntos distantes. Sin embargo, en esas conexiones lo que están articulando son discursos, formas de pensamiento, fisicalidad, modos de relación y memoria. Imagínese que cada vez que nosotros, y obviamente lo digo con toda nostalgia y melancolía, cuando íbamos a ver a algún amigo, íbamos a ver a algún familiar y recorríamos parte de la ciudad, nos enterábamos de qué estaba pasando en la calle, de qué estaba pasando en las plazas, de cómo iba cambiando la ciudad. Creo que ese es uno de los elementos que más extrañamos dentro del confinamiento, ver nuestra ciudad, cómo se mueve, cómo se vive, y que de esta manera, lo que decía Michel Dessertaux, es que no son encuentros fortuitos. Todo encuentro tiene un trayecto y por lo tanto un proyecto. Usted elige a quién visitar y a quién no, y a quién brindarle una excusa. Usted elige, hoy en día además tenemos ya todo un criterio de evaluación muy sofisticado de elegir a quién, cómo, dónde, cuándo y cuánto tiempo establecer una interacción para una visita. Hoy en día, este tipo de decisiones, si los pensamos en términos analíticos de Michel Dessertaux, nos puede dar una plataforma metodológica maravillosa. Porque nos dice no solamente, por ejemplo, podemos ubicar los modos en los cuales conectamos la distancia. Un punto de la ciudad con otro punto de la ciudad, usted sabe que hace un trayecto y esto se llama una trayectoria histórico-cultural. Piensen, por ejemplo, en aquellos barrios o aquellos lugares o aquellos itinerarios culturales de su ciudad que nunca recorren. Porque dice Michel Dessertaux, al tiempo que nosotros recorremos y vivimos un espacio, de manera simultánea y en exclusión dejamos de recorrer otro espacio. ¿Por qué? Porque la multilocalidad de un sujeto físico no es posible en la ciudad. O sea, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo en la ciudad. Dice Michel Dessertaux entonces, por lo tanto, los niveles analíticos con que se desenvuelven los individuos nos pueden dar, desde esta dimensión de lo cotidiano, un conjunto diferenciado de estrategias y modos en los cuales se vive. Y de esta manera nos invita a ubicar los modos particulares que hay al interior, por ejemplo, de una casa, que para él es la unidad mínima de interacción en las ciudades, donde además dice que en la casa se desenvuelven roles, jerarquías, procesos históricos, dilemas culturales, de gestión de esos dilemas y modos de organización del espacio y el tiempo en una casa. Entonces, asumir, dice Michel Dessertaux, básicas, las casas, dentro de la dimensión de lo cotidiano nos da la posibilidad de comprender lo que sucede día a día. ¿Cuáles son las distintas formas o mecanismos que cada uno de los individuos que vive en una casa utiliza para su vida cotidiana? Y eso pensando desde el momento en el cual se despierta hasta que se duerme. Tomando en consideración, dice, las fiestas, las celebraciones, las conjunciones, más allá de la vida de lo privado, teniendo hoy una vida de lo público mucho más
compleja y desbordante, y que desde ahí podremos observar no solamente lo que sucede de la puerta de la casa hacia adentro, sino de la puerta de la casa hacia afuera. El espacio de lo público, el modo en el cual se intersecta, dice Michel Dessertaux, la diversidad, se generan acuerdos tácitos, implícitos, o como lo diría Irving Goffman, se establecen estos criterios de la cercanía y la distancia, a lo cual le llama proxemia, para saber con quién nos relacionamos y con quién no nos relacionamos. Dice Michel Dessertaux, cuando usted camina por una calle, en la banqueta o en la acera, demuestra el modo o el nivel de confianza que tiene usted en cuanto al resto de la gente. Si usted se vuelve, hay momentos en los cuales nos tenemos que cambiar de acera o nos tenemos que hacer a un lado o somos indiferentes dentro de la multitud. Sin embargo, nos dice este autor que hay un conjunto de representaciones que usualmente no vemos. Y no vemos porque nosotros estamos sumidos dentro de esa dinámica. Y es interesante porque cuando nosotros queremos hablar de la ciudad, del espacio, nos asumimos como sujetos ajenos de esa ciudad en muchos casos o ajenos de estas construcciones domésticas del espacio. Y lo que dice Michel Dessertaux, hay que situarnos no solamente como pensadores y analíticos, sino también hay que situarnos desde un punto de vista de lo ciudadano en la ciudad. Para Michel Dessertaux, la lógica del usuario es aquel que no genera arraigos estructurados dentro de las ciudades. Es aquel que se levanta, la utiliza y simple y sencillamente hace interacciones del punto de vista funcional. Hasta generar procesos más estructurales, más de significados para modificar el espacio hacia un territorio, que se supone que es la conjunción de los y significados para denotar importancia dentro de un espacio físico determinado. Entonces, de tal manera que esta previsión que establece Michel Dessertaux en el ámbito de la invención de lo cotidiano nos dice, ojo, no hay que perder de vista que las puertas no solamente separan, sino también conectan. O sea, no veamos las dicotomías como polos opuestos, sino como dimensiones intrínsecas. Una casa nunca puede ver alejada de otra casa. Siempre las casas estarán establecidas por la dinámica sistémica de la casa a la calle. La casa, el sistema de casas. Los espacios abiertos con los espacios cerrados. Los espacios de lo público con los espacios de lo privado. Sin embargo, en ese sentido es muy categórico en que no perdamos de vista que las dicotomías funcionan a nivel de análisis, pero no se viven de manera cotidiana. O sea, de manera cotidiana nosotros entramos y salimos de la puerta, entramos y salimos de la dimensión de lo público y lo privado, entramos y salimos de la casa a la calle, entramos y salimos de nuestra interacción con individuos hasta desbordarlo en colectividades mucho más ampliadas. Es interesante que estas imágenes que les estoy mostrando son de una película muy particular que mostraba esta interacción que tienen distintos tipos de sectores de la sociedad en relación con las ciudades. En relación de estos grandes rascacielos que vimos en un primer momento, donde se controla la vista y se controla no solamente la perspectiva de la memoria, sino también la perspectiva de la identidad. Y por otro lado, si se fijan también cuando hablamos de los estratos sociales más orientados hacia lo que Gramsci llama lo popular, siempre además utilizamos la metáfora del arriba y del abajo. Cuando otro de los antropólogos muy interesantes que estudia la ciudad, que se llama Oscar Lewis, hace su estudio sobre distintos tipos de barriadas
al interior de la Ciudad de México, establece un concepto muy interesante que se llama cultura de la pobreza. Y la cultura de la pobreza tendría que estar situada en este análisis que hace Michel de Certeau en su dimensión política. Porque para Óscar Luis la pobreza no solamente es una condición en términos del día con día y de la vida cotidiana, sino más bien es también una condición de estructura histórica. Si se acuerdan, nuestros dos ejes, el eje de la historia y el eje de la política, en el planteamiento de Michel de Certeau lo podemos aplicar para el estudio de distintos fenómenos contemporáneos. Fenómenos, por ejemplo, como tienen que ver un poco ya más cercanos hacia nuestros temas relacionados con patrimonio cultural, donde como cierto tipo de declaratorias en el ámbito del patrimonio establece nuevamente una reorganización de las jerarquías entre lo hegemónico y lo subalterno, entre los modos en los cuales se interviene la calle, la plaza, el monumento y la vida pública, y cómo se reconfigura el espacio de lo doméstico. Creo que si lo aterrizamos el planteamiento de Michel de Certeau, por ejemplo, en temas particulares como el patrimonio o la patrimonialización, tendríamos ahí un elemento maravilloso de análisis de cómo cada uno de los espacios citadinos va teniendo distintos paradigmas en transformación. Proyectos que muchas veces transforman modos cotidianos del hacer a partir de discursos legítimos o legitimantes de proyectos de modernidad, proyectos de desarrollo o proyectos de progreso en términos de la colectividad que nos representa. Entonces, en lo particular, uno de los grandes pensadores, como lo ya señaló la doctora Gabriela, para mi gusto, para aquellos que están trabajando cuestiones de antropología, cuestiones de arquitectura, cuestiones de urbanismo, Michel de Certeau es toda una gran caja de herramientas. Es una caja de herramientas en el sentido que propone conceptos totalmente permisibles hacia la aplicación de diseños metodológicos, especialmente para ubicar dimensiones culturales, dimensiones políticas y dimensiones de la construcción de los significados de manera colectiva. Creo que ya se me está terminando un poquito el tiempo y pues creo que hasta aquí podemos dejar esta parte y estamos a disposición de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la participación y esta magnífica exposición del doctor Alejandro Vázquez, quien nos ha hablado de los aportes de Michel de Certeau para la comprensión de la ciudad, el espacio y la cultura. Alejandro ha abordado temas muy interesantes como el carácter político de las vivencias de la ciudad, nos ha hablado de la dimensión histórica y política de la memoria de la ciudad, nos ha llamado a partir de la obra de Michel de Certeau a pensar en la dimensión de lo cotidiano como una dimensión de análisis. Ha referido a las nociones de estrategia y táctica en la obra de este autor, la táctica como ese ámbito del tiempo, del uso, en oposición a lo que sería la estrategia propia del lugar. Ha referido al habitar de la ciudad, que iría más allá del construir. Nos ha hablado también de la construcción y destrucción de la ciudad a partir de la distinción, de las distinciones entre los individuos, de la relación tiempo-espacio, del carácter constante y recreativo de las mitologías de la ciudad y del nosotros, también de la invención de la palabra, en la palabra y en el discurso, recordándonos la importancia del discurso como categoría de análisis también. Ha referido a esas jerarquías y roles existentes en la casa como un lente a partir del cual mirar la ciudad y el espacio público o la calle. Ha referido a la obra de Certeau como una gran caja de herramientas finalmente, entre otros temas muy interesantes que ha abordado Alejandro y que nos deja seguramente con muchas inquietudes. Yo a continuación me voy a permitir leer algunas preguntas que se han expresado aquí, recordándoles que por favor no olviden
llenar el formulario que se les ha enviado en el chat para registrar la asistencia. La primera pregunta es de Camila Torres, que dice: ¿cómo ve la influencia de la tecnociencia y el uso del capitalismo del Big Data en la construcción del habitar y de la cotidianeidad? Muy bien, creo que hoy en día me parece que es un modo en el cual hoy estamos totalmente transformados en términos de nuestra vida cotidiana, puesto que en muchos ámbitos, en términos globales, durante la primera etapa, por ejemplo, del confinamiento, dejamos nosotros de habitar el espacio con esa lógica de fisicalidad, ¿no? Con la lógica de trasladarnos a algún lugar, de ubicar estos lugares, de pisarlos, de olerlos, de percibirlos, y que fue a partir, por ejemplo, de abreviaciones de imágenes, de las noticias, de distintos medios de comunicación. O sea, había una mediación, como lo señala Jesús Martín Barbero, de la realidad, y dejamos de tener esta proximidad de nuestra vida cotidiana, de espacios donde sabíamos perfectamente, trasladándonos hacia 3 cuadras al interior de nuestros barrios, lo que sucedía. Y ahora comenzábamos a ubicar la realidad desde ámbitos que nos daban una producción de imágenes. Y una producción de imágenes, obviamente, construidas desde un discurso, con una intencionalidad, pero que se convirtieron, al menos aquí en nuestro país, durante la primera parte de la pandemia, donde teníamos los confinamientos más rígidos, como un modo de representación. Entonces todos estábamos abrevando noticias, todos estábamos abrevando imágenes y todos también estábamos distribuyendo, estábamos consumiendo y estábamos repartiendo y reproduciendo esos discursos. Me parece que es interesante cómo, por ejemplo, cuando ustedes veían estas imágenes de las capitales de América Latina y del resto del mundo totalmente desérticas, ahí eran elementos interesantísimos de cómo podíamos nosotros aplicar su interpretación. En algunos casos nos daba una alegría impresionante, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, en aquellos contextos donde regresaba la naturaleza a poblar las ciudades. Veíamos esas noticias donde regresaba la vida silvestre, los venados, los peces, a repoblar aquellos espacios o al menos a retornar en esos caminos, y que por un lado lo podíamos ver como el regreso de la naturaleza y por otro lado como un mundo apocalíptico. Entonces, lo que vamos viendo en términos de consumo de información es que poco a poco, por ejemplo, a lo largo de esta pandemia, hemos tenido modos muy diferenciados, desde modos de interpretación de miedo hasta modos más optimistas de relacionarnos de manera individual, pero también de representar nuestros espacios. Hoy en día la ciudad está desbordada y lo señala de manera muy interesante Marc Augé, en términos de una fisicalidad desbocada, y nuestra pantalla es el modo en el cual hemos estado construyendo identidad hoy en día y territorio aún sin espacio o desde el espacio virtual. Gracias, Alejandro. Me permito leer otra pregunta, es de Diana Lazo. Dice: una ciudad donde históricamente se ha jerarquizado la diferencia, instaurando en el espíritu de convivencia una mirada clasista en la invención de sí mismo, creando no solo fronteras, sino sumisiones y privilegios, un orden de poder empobrecedor cuando la mayoría es infravalorada. Le pregunta: ¿cómo trascender esta autolimitación que profundiza la negación de libertades y derechos presentes y futuros? Bueno, aquí hay un comentario interesante en relación al planteamiento que hace Michel de Certeau, retomando el pensamiento de Foucault. Vamos a asumir que no hay entes desposeídos, no hay ente social desposeído. Lo que hay son distintos momentos en el cual cierto tipo de actores sociales se apoderan del orden. Pero recuerden, como lo señala también Boaventura de Sousa Santos, todo orden genera inevitablemente su emancipación.
Y eso es interesante porque en la ciudad lo vemos de manera impresionante. Los movimientos, por ejemplo, urbano-populares, que si bien podría ser gente situada desde cierto tipo de precariedades económicas, políticas, educativas, más no organizativas, pueden cerrar una calle. Pueden cerrar inevitablemente el traslado, por ejemplo, de mercancías, el traslado de la economía. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que ubicar de una manera mucho más crítica cómo todos los actores sociales dentro de ciudades súper jerarquizadas tienen posibilidades emancipatorias. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en América Latina son cómo todos estos emplazamientos que usualmente inician como espacio de autoconstrucción, edifican no solamente sus modos de convivencia, sino la legitimidad de sus emplazamientos. Cómo a pesar de las oligarquías, que además hoy en día son las oligarquías las que especulan con el precio de los metros cuadrados en términos globales, cómo encuentran en estos movimientos sus principales enemigos. Obviamente no vamos a hablar del Estado y la política pública, que siempre, o al menos la tendencia en América Latina, es dar el beneficio de la duda hacia las empresas y al mercado privado. Pero sin embargo, no hay que casarnos con la dicotomía de que los actores sociales que se encuentran dentro de sectores populares no se emancipan. De hecho, se emancipan, se resisten y lo que siempre podemos observar en las ciudades es cómo redefinen, reterritorializan y vuelven a la defensa muchas veces no de su territorio, pero sí de su identidad. Por ejemplo, piense en todos los movimientos en relación a las modernizaciones de las vialidades o de las metropolizaciones de las ciudades, donde se necesitan hacer las avenidas más anchas, por ejemplo, o la construcción de edificios mucho más altos, o la eliminación, por ejemplo, de zonas usualmente destinadas hacia la naturaleza o hacia la convivencia. Es interesante que en varios casos que tenemos analizados, una de las mayores defensas que genera la gente de manera organizada en las ciudades son los espacios que construyen nosotros, que pueden ser desde una pequeña plaza pública, una cancha de fútbol, hasta obviamente llegar a espacios sagrados, rituales, con donde existe la memoria. Entonces, la memoria, al final de cuentas, es un gran motor para el ejercicio de la defensa del territorio adentro de la ciudad. Gracias, Alejandro. Abigail Hidrobo nos pregunta, ¿y en un sistema qué significaría el graffiti? Yo quisiera ampliar un poco esa pregunta, haciéndote la consulta de si el graffiti sería, pensando en términos de Michel de Certeau, el ámbito de la táctica frente a la estrategia de los políticos, urbanistas y técnicos, o si sería ese el ámbito de la posibilidad emancipadora a la que referiste en esta última respuesta. Sí, yo creo que ahí tendríamos inevitablemente como antropólogos o antropólogas empezar a ubicar la pluralidad que existe al interior de la expresión, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos grafitis con cierto tipo de intencionalidad diferenciada. Desde aquellos tags señalados como para el ejercicio de una territorialidad específica de un colectivo dentro de un territorio, o sea, un grupo de jóvenes que hacen su firma, hasta hoy en día, por ejemplo, los movimientos de arte urbano, ¿no? Donde el graffiti, digamos que hay graffiti ya legítimo. Es más, hoy en día hasta el graffiti ha sido parte también de los modos diferenciados de hacer la ciudad. Hay desde un graffiti legítimo, por ejemplo, el graffiti legítimo que usualmente hasta lo promueve el Estado, lo promueve la iniciativa privada, con compañías relacionadas a la venta de pinturas, a la edificación de proyectos urbanísticos, a cuestiones relacionadas con la creación de nueva memoria, hasta estos otros. La diferencia que hay entre uno y otro es la legitimidad y el otro la clandestinidad.
Si hablamos de clandestinidad, creo que tiene que ver más con esta propuesta que señala Michel Desserteau como ese desborde, ¿no? Como ese desborde, como esa forma emancipatoria. Si tiene que ver más con estos grafitis legitimados, ya sea por el Estado mediante políticas públicas, no sé, para expresión plástica para los jóvenes en espacio público, o hasta el mercado, desde ahora financiadoras, que llegan a proponer esta clase de proyectos, que ya tendría que ver más con una forma institucionalizada. Lo interesante ahí es que vamos viendo de la clandestinidad a la institución de una expresión que históricamente inició de manera subalterna y que hoy, por ejemplo, en muchos lugares en América Latina se ha convertido ya en una expresión hegemónica, por ejemplo, muy vinculada hacia espacios turísticos y de gentrificación contemporánea. Otra pregunta nos plantea Martina León, quien dice, ¿existe para el autor, para Michel Desserteau, alguna visión relacionada al constante estructuralismo social en que nos vemos envueltos, como exponía Foucault? Sí, por supuesto. Yo creo que es bien interesante que no perdamos de vista que para Michel Desserteau, tanto el pensamiento de Foucault como el pensamiento de Bourdieu establecen esta visión procesual de construcción temporal, pero al mismo tiempo de aproximación diferenciada de capitales simbólicos comunes. En ese sentido, lo que vemos es que Michel Desserteau ubica a estos distintos sujetos no como entes, y ahí está la diferencia, como entes activos. O sea, los caminantes para él son sujetos activos. Y si son sujetos activos, son sujetos transformadores. Y si son sujetos transformadores, sujetos emancipadores. Si se fijan, el planteamiento de Michel Desserteau no es neutralizar a los sujetos, sino más bien en los elementos de creatividad, ellos tienen su performatividad para transformar. Que ese es un poco su planteamiento de la dimensión de lo cotidiano. O sea, la dimensión de lo cotidiano no solo es experiencia, también es experimentación. Y por lo tanto, desbordar la historia. Yo quisiera plantearte una pregunta, considerando que varias de las personas que hoy nos acompañan son estudiantes que están tomando la cátedra de antropología dentro de sus disciplinas diversas. No tenemos una carrera de antropología en la universidad. Y es, ¿cuál es el rol de la etnografía, de la antropología, para bajar de esa cima de las Torres Gemelas a las que refiere Desserteau, desde esa mirada panorámica, para adentrarnos en lo que serían estos andares o en el habla de la ciudad y para comprenderla desde dentro? Sí, yo creo que ahí esto es muy interesante tu pregunta y pertinente porque, como lo señalamos, Michel Desserteau no es antropólogo. Michel Desserteau tampoco es etnógrafo. Michel Desserteau lo que tiene son muchas contribuciones que le han dado frutos maravillosos a una multiplicidad de disciplinas. Por eso hablábamos de un pensador ilustrado. Alguien que es ilustrado desborda cualquier campo disciplinar. En ese sentido, para la etnografía, la manera en la cual la antropología lo ha tomado en consideración es a partir de la etnografía, que nosotros concebimos no solamente como una herramienta técnica, sino también como un modo de relación ético y como un modo de relación social. Entonces, en ese sentido, la etnografía tiene como uno de los principales objetivos el estar ahí, el acercarse a observar las construcciones culturales de la vida diversa. Entonces nosotros, cuando por ejemplo hacemos descripciones etnográficas, la dimensión de lo cotidiano se vuelve muy interesante porque cuando hacemos este tipo de ejercicios, usted puede describir cómo sucede la vida cotidiana de una persona a lo largo del día. Y luego lo puede hacer de manera estratégica de cómo sucede la vida cotidiana de una persona a lo largo del día en su relación con otros sujetos. Pensemos en una familia. ¿Cuál es la vida cotidiana de un hombre, de una mujer, y luego la vida cotidiana de un hombre o de una mujer y su diferencia en términos de generación?
los ancianos, los adultos, los jóvenes, los niños. Y si se fijan, con un día en la descripción de lo cotidiano, podemos entender y podemos tener una amalgama muy amplia de esos conocimientos. Y posteriormente, por ejemplo, cómo hacen estos tránsitos en términos de la vida de lo público, cómo se desborda la casa en términos de lo privado y empiezan las conexiones en un ámbito de espacialidad citadina. Entonces, regresando a esta pregunta mucho más particular, yo creo que Michel de Certeau nos ofrece una guía de cómo analizamos la dimensión de lo cotidiano. Por, por los individuos que forman parte de ese sistema, por la escala temporal que puede durar un día, una semana o un ciclo, y por los modos diferenciados de apreciación de la cultura. Es interesante que cuando nosotros vemos desde las ciencias sociales la aplicación en elementos como la antropología, vemos que en términos etnográficos, la aplicación de entrevistas diferenciadas con sujetos distintos, la aplicación, por ejemplo, de las historias de vida, que también son riquísimas en términos de este planteamiento de Michel de Certeau, en el sentido de construcciones individuales que reflejan modos colectivos y en los modos en los cuales se generan discursos. O sea, por ejemplo, cuando aplicamos grupos focales con cierto tipo de temas relacionados con la creación de hitos en la memoria. Otra pregunta es de Jimena, dice, ¿crees que la pérdida de identidad cultural en las ciudades grandes se debe a la movilidad y el desplazamiento de sectores sociales de clases medias y altas a espacios amurallados donde no existe la interacción social como en los barrios y por consiguiente la pérdida de mitos y de diálogos interculturales que enriquecen el discurso político y la interacción social? Yo creo que ahí vamos a partir de una idea principal, que aquí hay una gran polémica, pero para mí, yo soy de la idea que ni la identidad ni la cultura se pierden, solo se desplazan. O sea, no hay vacíos, no existen vacíos. O sea, no existe una cultura que haya dejado un hueco y que nadie la haya tocado. Lo que sucede es de que una cultura ha sido desplazada y otra ocupe ese lugar. ¿Qué pasa con la memoria? Pasa exactamente lo mismo. Los mitos, las tradiciones colectivas e históricas que sucedieron en las grandes ciudades fueron desplazadas hacia otros ámbitos. Pero sin embargo, yo les puedo asegurar que en gran parte de América Latina, en las casas de la clase media alta, siempre tendrán un pequeño altar con alguna imagen religiosa, con alguna foto de su familia, con alguna imagen que los remita a su memoria y sus ancestros. Sin embargo, lo que hemos visto, hemos ubicado ahí, es que son desplazamientos. Y la gran pregunta es, si son desplazamientos, ¿a dónde se han ido? Si nos dejamos ir con la idea del vacío, de la destrucción, como lo diría Lipovetsky, entonces nos metemos a quitarle la responsabilidad a aquellos discursos que aplastaron esa memoria. En un librito muy interesante de Humberto Eco que se llama ¿En qué creen los que no creen? Nos dice todos creemos en algo. Lo que sucede es que todo el tiempo nuestras creencias se van desplazando. La pregunta quizá ya no es pensar en cómo se destruyó una identidad, una memoria o una tradición, sino más bien cómo ese proceso cultural dio paso a uno nuevo. ¿Quiénes fueron los actores sociales que la desarrollaron, que la legitimaron y que la permitieron? Eso es bien interesante porque al final de cuentas, los desplazamientos ubican en el sentido de responsabilidad a los individuos. No es que alguien me lo quitara y yo no lo defendiera. Ojo, ahí también quiere decir que yo lo permití, que yo no me responsabilicé. Porque luego parece ser que si se ubican en estos sentidos de si no ubicamos los desplazamientos, parece ser que nosotros como ciudadanos no somos responsables de recuperar nuestra memoria o de defenderla. Y que siempre entonces la maquinaria del orden o de la hegemonía podrá arrasar con todos nosotros.
Sin embargo, ojo, esa es una perspectiva. Hay otras perspectivas que dicen que sí existe la pérdida de las culturas, la pérdida de las identidades y el vacío de las cotidianidades. Para mí no hay pérdida, solo hay desplazamientos. Eh, Luz Marina pregunta, Luz Martínez, desde tu punto de vista, ¿qué pinta tiene el futuro cultural de Latinoamérica, considerando los líderes actuales de cada país? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tendríamos que armar un coloquio muy extenso, con muchos invitados. Y bueno, desde mi perspectiva, yo lo tendría que aterrizar más en lo poco que sé, que es un poco de mi país, donde tristemente la cultura funciona como un motor discursivo, pero al mismo tiempo como algo que se descuida y que no se atiende en términos de política pública y en términos de organización ciudadana. Es muy triste porque todo el tiempo nosotros siempre estamos hablando de la riqueza cultural. Es más, yo creo que no hay político en América Latina que no hable y no se orgullezca de su riqueza cultural. Sin embargo, esa riqueza solamente es discursiva. No hay como una praxis en términos organizativos, no hay como un interés de una formación pedagógica, ni la generación de procesos autogestivos de apoyo hacia las iniciativas vinculadas con la cultura. Tristemente, los grandes ejemplos que tenemos hoy en día a lo largo y ancho de América Latina, pues nos indican que el Estado no se va a responsabilizar desde los ámbitos de desarrollo cultural de nuestras sociedades. Eso, por un lado, podría ser lamentable, pero por otro lado, también es una gran posibilidad. Acuérdense que si el Estado no lo hace, lo tiene que hacer la ciudadanía. Acuérdense que desde esta perspectiva lo que estamos hablando es de que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de la construcción de una sociedad diferenciada. Si se le echamos solamente al Estado, pues nos daremos cuenta tristemente e inmediatamente que el Estado no le va a interesar dentro de su agenda la construcción de la cultura, en términos de una cultura del respeto, de una cultura de la equidad, de una cultura de la sustentabilidad o de una cultura de la justicia. Pero sin embargo, entonces, ahí está nuestra oportunidad. Ahí está nuestra oportunidad de organizarnos, de educarnos y sobre todo de volvernos autogestivos y gestores de nuestro propio destino. Hay un texto bien bonito que se lo recomiendo, que se llama La teoría del control cultural, de un maestro que se llama Guillermo Bonfil. Y Guillermo Bonfil nos dice de una manera muy sencilla: cuando las sociedades controlan su cultura, se vuelven más autónomas del Estado y del mercado. Ojo, es súper sencillo el planteamiento. Pero entonces dice, para que esto suceda, debemos asumir nuestras responsabilidades para la defensa de lo nuestro. Alejandro, hay varios comentarios de felicitaciones a tu exposición, entre ellos de Ana Tripaldi, que es la directora de Cultura de la Universidad de la SUAY, quien dice: felicitaciones, un hermoso tema, un gran autor y un excelente expositor. Yo pensando un poco en la importancia de escucharnos, de vernos, hoy limitada por la pandemia, quisiera invitarles, si alguien desea hacer su comentario o su pregunta con su micrófono abierto, bienvenidos. Solo tendrían que alzar la mano para que les dé la palabra. Gaby, mientras alguien se anima, les voy a pegar aquí un pequeño link en el chat de un video de YouTube que es expositivo sobre el pensamiento de Michel Desserteau, para quien esté interesado o interesada en seguir recuperando algunos de los elementos vinculados con Michel Desserteau y sus contribuciones hacia la discusión de espacio, cultura y ciudad. Ahí pueden encontrar algunos elementos interesantes que aquí por el tiempo pues se nos escaparon, ¿no? O sea, nosotros que hemos revisado un poco a este autor, sí nos damos cuenta que estudiarlo nos lleva un poquito más de algunos años. Gracias. Gracias, Alejandro. Entonces está el link acá
Yo lo voy a copiar antes de perderlo. No sé si hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario con su micrófono abierto. Bienvenidos. Y bueno, les recuerdo que Alejandro nos ha dejado aquí un link que gentilmente nos comparte para ampliar nuestros conocimientos sobre la obra de Michel de Certeau. También quiero recordarles que por favor llenen el formulario de asistencia a esta charla para que podamos seguir enviándoles información sobre la Cátedra Permanente de Antropología. ¿Hay alguien tal vez que desea hacer algún comentario? Parece que no, que todas las preguntas estuvieron ya acá. Yo quiero, a nombre de la Universidad de la SFAI y de quienes conformamos la Cátedra Permanente de Antropología, agradecerte enormemente, Alejandro, por tu presencia, por tus valiosos aportes, por tus enseñanzas que seguro nos dejan con muchas inquietudes, con muchas dudas y con ganas de salir a seguirle leyendo a Michel de Certeau. Digo también, aprovechando que estamos aquí, invitarles a leer algunas obras de Alejandro Vázquez. De hecho, yo he usado una de sus obras con algunos estudiantes que me acompañan, Tácticas y estrategias para estudiar sociedades complejas, por ejemplo. Alejandro tiene una amplísima experiencia en método etnográfico y muchos conocimientos que aporta en su obra. Agradecerles también a todos los asistentes a esta jornada e invitarles asimismo que estén pendientes de las próximas actividades de la cátedra. Intentaremos tener una mensual. Esta es nuestra segunda charla y nuevamente mil gracias, Alejandro, y gracias a todos por acompañarnos. Me parece que hay una nueva pregunta, no sé si nos damos unos segundos para leértela, pero dicen, ¿qué opinan desde la óptica arquitectónica que la planificación de un barrio o ciudad sea estructurada de la misma forma y que sigan un patrón siempre similar? Sí, yo creo que ahí son inquietudes que no solamente nos acontecen a nosotros como ciudadanos, sino también nos tendríamos que responsabilizar como profesores y también como estudiantes. Por ejemplo, en las carreras es muy interesante cómo las carreras o los planes de estudio a nivel licenciatura en América Latina de arquitectura muy pocas veces se relacionan en términos, por ejemplo, de arquitecturas vernáculas, del papel de la cultura en la edificación de los espacios. Y entonces eso es muy particular porque si desde nuestros programas de estudio no estamos dimensionando, desbordando el estudio en términos de la estructura, la función, porque eso es importante, muy importantísimo, pero que también podamos posicionar la dimensión de los seres humanos en la construcción y edificación de los espacios, justo lo que vemos es ese reflejo. Si se fijan, hoy en día, el carácter técnico de la arquitectura o el carácter estructural o el carácter funcional le ha despojado gran parte de la dimensión, como lo diría Gastón Bachelard, de la poética del espacio, de los modos con los cuales los seres humanos le damos vida a las casas, a los edificios. Parecería entonces que hoy en día, como nos despojamos desde el diseñar, desde el pensar el espacio con esta perspectiva, pues usualmente las hacemos como cajas cuadradas, cada vez más pequeñitas, cada vez menos habitables, y que desde ahí además las usamos como si fuera parte de algo normal. Hay muchos movimientos bien interesantes en América Latina de arquitectos descalzos o arquitectura política, donde hoy en día, por ejemplo, se están justo revelando frente a estos modos deshumanizantes de construir casas, ¿no? O sea, por ejemplo, en los metros cuadrados con dimensiones totalmente infrahumanas que hoy en día tenemos dentro del ámbito de la casa, son también parte de esos aspectos que vale mucho la pena denunciar, ¿no? Y entonces, esto que parecería una planificación normal, también es un espacio en el cual nosotros podemos establecer una crítica
pero también establecer como una dimensión mucho más amplia de cómo el espacio norma, tanto posibilita como limita los modos de interacción. Estamos haciendo casas para que la gente no interactúe ni adentro ni afuera. Hay un texto muy interesante de Jangel, y que creo que todos ustedes lo conocen, que habla de habitar las ciudades, que establece la diferencia entre ser usuario y ser habitante. Ser habitante es aquel que puede generar redes, estructuras, significado, territorialidad, identidad, o sea, cultura. Usuario es simple y sencillamente aquel que navega desde la superficie de la función y no se apropia de estas espacialidades y por lo tanto no las defiende y por lo tanto las legitima. Que eso es bien interesante. Aquello que no se defiende, entonces parecería que se pierde, sino más bien aquello que no se defiende está en posibilidad de ser defendido. Creo que está tan interesante escucharte que no queremos irnos. Podría ser que esa distinción entre habitante y usuario, a mí me gusta también mucho el término de morador en términos de Heidegger, podría ser que lo que tenemos son habitantes y moradores de la ciudad, pero en este proceso de mercantilización de las ciudades también aparecen usuarios en el sentido de ese uso más desde el valor del cambio, del valor de cambio de la ciudad. Sí, por supuesto. Es un poquito cuando esto lo bajamos como a algún tipo de problemática particular. Estas dimensiones que llamamos gentrificación, ¿no? Estas gentrificaciones relacionadas con el desarrollo de cierto tipo de espacios dirigidos únicamente a un tipo de interacción social, como puede ser el turismo. El turismo que hace cambio de uso de suelo de habitacional a comercial, donde tenemos ya grandes calles o grandes barrios que tienen durante gran parte del año mucha gente que los visita, pero nadie que vive ahí. Entonces es muy interesante porque además vamos viendo que son muy dinámicos, que las temporalidades que tienen luego esos negocios son muy breves, que hay una pluralidad y un dinamismo impresionante de actores sociales, y entonces díganme qué pasa, quién defiende ese territorio. Porque ahí no hay nadie que lo defienda. Lo defenderán los empresarios que son dueños de esos negocios si se lastiman, por ejemplo, sus intereses. Lo defenderán sus empleados siempre y cuando tengan buenos contratos laborales, cosa que eso no existe en América Latina. Pero entonces ahí está la distinción en cómo los espacios pueden ser transformados y pueden ser deshidratados en términos de todos estos tejidos sociales que les dan posibilidad de un sentido histórico e identitario y que por otro lado les pueden dar por procesos de desplazamiento y erosión de la Abigail Hidrobo comenta, exacto, es una arquitectura invasiva. También esto se puede observar, por ejemplo, en un barrio en la mañana que tiene tráfico y en la noche desolado. Dice Amela Charla, muchas gracias. Jacinta Aguirre nos dice, Joseph Campbell hablaba de que antes las edificaciones más altas eran los templos religiosos como centro de poder, pero estos fueron reemplazados por los rascacielos y edificios de departamentos. Allí creo que queda bien con el cambio de terminologías, como menciona Gabriela, usuarios, entre comillas, de la ciudad. Podríamos hablar de un usufructo de la ciudad también, ¿no? Más que de un uso propiamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Nuevamente, Alejandro, agradecerte enormemente por haber aceptado esta invitación, por haberte adecuado a esta hora ecuatoriana. Bueno, no está tan distante de la hora de México. Siempre es un gusto escucharte y siempre es enriquecedor. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos han acompañado hoy, invitados todos a seguir formando parte de la Cátedra Permanente de Antropología. Muchas gracias y una buena tarde, una buena noche ya. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación, a todos y a todas por estar compartiendo este espacio. Para mí es un gusto haber
estado aquí con todos ustedes y bueno, seguirlos invitando a aquellos y aquellas que estén interesados en estos temas. Ahí por ese link de YouTube podemos tener varias lecciones relacionadas con temáticas vinculadas con antropología urbana, antropología de la ciudad, algunos pensadores y distintos tipos de autores analíticos como Michel Desserteau, pero también Marc Augé, problemas contemporáneos en relación con identidad, con memoria, con patrimonio en las ciudades. Y bueno, ahí están a su disposición y creo que Gabriela tiene también a disposición algunos PDFs de los últimos, de algunos libros de metodología, cuestiones de etnografía, y con mucho gusto te hago llegar los nuevos que tenemos ya a disposición. Gracias, Alejandro. Con ustedes. Sí, gracias a todos y una buena noche. Encantado.